Bienvenidos al módulo 3, Organizaciones Ágiles. Mi nombre es María Arévalo y el primer tema que vamos a ver dentro de Organizaciones Ágiles es mejores prácticas organizacionales. Lo primero que tenemos que saber es qué tipos de estructuras de organizaciones existen. Vamos a ver que se dividen en jerárquicas y redárquicas. Cuando hablamos de la estructura jerárquica o piramidal, estamos hablando de un tipo de estructura que establece a un jefe o a un líder o a una autoridad en la parte superior o en la parte superior y a subordinados en la parte inferior. Esta se realiza generalmente, esta subordinación se va a realizar a través de niveles. Y pues si tenemos en la parte superior a la autoridad y los niveles subordinados van bajando, pero van aumentando en cuanto vamos de forma descendente o de forma ascendente, porque existen de las dos formas. Estos niveles de subordinados cada vez se van haciendo más grandes, pues porque dentro del sistema de organización vamos a ir viendo que los subordinados van creciendo en número hasta llegar pues al general de miembros de la organización en la parte de abajo. Dentro, como decíamos que esto se puede dar de una forma descendente o ascendente, eso quiere decir que la pirámide va a estar en esta forma descendente o puede estar invertida de forma ascendente. La piramidal descendente, que son los dos tipos, ¿verdad?, de estructura jerárquica, vamos a encontrar la piramidal descendente y vamos a encontrar la ascendente. En la piramidal descendente vamos a encontrar en la parte superior al líder o jefe, que es quien va a marcar la pauta de toda la dirección y de la gestión en base a sus conocimientos, ¿sí? Y va a ejercer ese poder jerárquico dentro de la organización. Y vamos a empezar a tener a partir de este jefe o este líder, esta autoridad superior, vamos a empezar a tener áreas de las funcionalidades de la organización por especialidades, ¿verdad? Que es, digamos, vamos a empezar a tener, podríamos ver como un ejemplo que pudiésemos tener al jefe. Y a partir de este jefe, vamos a tener presidentes o gerentes de diferentes departamentos dentro de la organización que sirven, pues que son la base del funcionamiento de esta organización. Vamos a ver que y a partir de cada departamento que va a tener también ahí su jefe que está subordinado al jefe principal, pero estos van a tener aparte abajo de ellos otros subordinados. Y entonces ahí vamos a ir viendo que poco a poco se va abriendo la estructura hasta llegar pues a la generalidad de la parte más baja, digamos, dentro de la jerarquía de autoridad dentro de la organización. Vamos a ver que este tipo de piramidal descendente está orientada hacia una dirección centralizada dentro de la estructura y se va a basar en los lineamientos de las estrategias y políticas del mercado de expansión de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver entonces el otro tipo es la piramidal ascendente, o sea, invertida. Eso no quiere decir que porque está invertida cambia el concepto de la jerarquía, sino que aquí vamos a ver que vamos a encontrar también, solo que los lineamientos van a ir de abajo hacia arriba. Vamos a encontrar que lo que sucede acá, siempre vamos a tener al jefe, vamos a tener las áreas, digamos, de funcionalidades específicas y poco a poco el general de subordinados, siempre por niveles, pero acá vamos a ver que en lugar de estar enfocadas en este tipo de organización, en lugar de estar enfocada en el mercado de expansión, está enfocada en base a las necesidades del cliente. Digamos, la piramidal descendente está enfocada en desarrollar o hacer crecer el negocio. Ese es todas sus estrategias y sus políticas y sus objetivos son esos. Y cuando hablamos de la piramidal invertida, estamos hablando de un tipo de organización que sí está trabajando de manera jerárquica, pero está enfocada más en cumplir con las necesidades del cliente. En este caso,
pues obviamente siempre sí, las empresas buscan su crecimiento, pero en este caso está más enfocada en los productos que se van a ofrecer, o sea, principalmente en a qué mercado o a qué cliente nos vamos a enfocar y las necesidades de estos clientes para el desarrollo y el crecimiento de la organización. Pero básicamente es entonces que este tipo de estructura jerárquica tenemos un jefe o una autoridad superior y subordinados que van a partir de esta autoridad superior en niveles hacia inferiores, ¿verdad? A partir de del jefe, ¿verdad? Vamos a ver el otro tipo de organización. Tenemos entonces la organización jerárquica. Esta organización está basada en grupos multidisciplinarios, autogestionados, que incluyen también dentro de su equipo de trabajo al cliente. Vamos a ver que aquí todos los lineamientos y todas las decisiones, todo va a ser de forma lateral, no hay una jerarquía como en el anterior, ¿verdad? Que esté bien definida. Y todas sus estrategias y políticas van a estar en base a las demandas del mercado, ¿verdad? Entonces, como tenemos, van a tener este tipo de organizaciones a los clientes incluidos, pues ya vamos a tener ese enfoque de las necesidades del cliente. Pero además de eso, se van a mover estas organizaciones jerárquicas, se van a ir moviendo de acuerdo a los cambios o a las demandas del mercado en la actualidad. Entonces, vamos a ver también que para que este tipo de organización, de estructura de organización funcione, se va a dar dentro de un entorno que se llama VUCA. Este tipo de entorno es el entorno en el que se desarrollan las actividades, como el ambiente dentro del que se van a desarrollar las actividades. Entonces, encontramos este otro tipo que es, como vimos, tiene una jerarquía no tan definida, o sea, sí existe, ¿verdad? De cierta manera, pero no está tan definida como en la jerarquía que lo vamos a tener muy bien marcada. Entonces, vamos a ver que, como decíamos, se desarrollan dentro de lo que se llama el entorno VUCA. El entorno VUCA, como sus siglas o su acrónimo en inglés, nos habla de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Vamos a ver que este concepto de VUCA se utilizó a inicios de los años 90. Los primeros en utilizarlos fueron el ejército de Estados Unidos, y así denominaban ellos al escenario o al ambiente que se vivía posterior a la Guerra Fría, a la finalización de la Guerra Fría. Recuérdense que por eso dice a inicios de los 90, porque pues en ese momento había muchos cambios políticos, sociales y económicos. Vamos a ver que la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, que es básicamente que eso pues marcó, ¿sí? el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? De cierta manera, porque no sé si así es, pero marcó la finalización de la Guerra Fría. Todos estos países pues dejaron de ser socialistas para tener una apertura, ¿verdad?, dentro de sus políticas, pero lo que sucedía aquí era que había un ambiente que estaba todo el tiempo dinámico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ellos fueron los primeros en utilizar este tipo de entorno para denominar a ese ambiente o escenario que estaban viviendo, ¿verdad? Vamos a ver que en el significado de VUCA y todo lo que trae consigo se trasladó al sector empresarial, pues porque vemos que aquí ahora ya vemos que se hacen ahí en los cambios, se ven de forma más rápida y más continua, ¿verdad? Entonces, pues cae bien este tipo de entornos para definir ciertas dinámicas dentro del ambiente empresarial. También lo podemos entender como que es el conjunto de pautas o medidas a implementar dentro de una organización
que enfrenta cambios constantes con entornos impredecibles y de rápida evolución. Vemos entonces que se crea un entorno que es completamente dinámico, pero a la vez complejo, y todo esto crea mucha incertidumbre dentro del mismo entorno, pero esto permite también una adaptabilidad a todos las necesidades, a la comprensión de las necesidades cambiantes que siempre tienen los clientes, que siempre tiene el mercado, admite la innovación. Hablamos en innovación, pues nuevas ideas de no solo de trabajo, sino que además nuevas ideas en cuanto a tecnología, ¿verdad? Que ya vemos que la tecnología está todo el tiempo cambiando y todo el tiempo está innovando. Y vemos que todos estos aspectos del entorno VUCA, combinados con el tipo de organización redárquica, hacen pues que este tipo de organización sea muy efectiva. Dentro del, vemos que el acrónimo de VUCA pues representa cada una de las letras, va a representar, como está en inglés, ¿verdad? Va a representar uno de los aspectos dentro del entorno de VUCA. Vamos a ver que la primera es lo volátil, y ahí nos referimos a los cambios o variables que se presentan en una empresa u organización a un ritmo o velocidad constante. Vamos a ver que los cambios se dan muchas veces muy rápido, y sabemos que se están dando constantemente. Entonces, ese es el primer aspecto que toca VUCA, la volatilidad. El siguiente lo vemos como la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza, ¿verdad? Es esta incapacidad para predecir las situaciones que se van presentando. O sea, sabemos que se van a presentar, sabemos que van a existir cambios constantes, lo que no podemos predecir es cuándo. Entonces, como no podemos predecir exactamente cuándo se van a suceder, entonces se crea un ambiente con cierta incertidumbre. El siguiente es la complejidad. Vemos que es la dificultad de manejar el contexto intrincado y la dificultad de comprender las relaciones entre los distintos miembros del equipo. Vamos a ver que dentro de esta complejidad vamos a ver que nos va a dificultar un poquito entender cómo se están relacionando a partir de todos de las demás aspectos, cómo se están relacionando los distintos miembros del equipo, y que dentro de eso se va a crear un contexto de muchas partes que están partes y variables que están actuando al mismo tiempo, que van a hacer un poco complejo ese entorno. Y la siguiente vamos a ver la ambigüedad. Vamos a ver que la ambigüedad nos va a dar ciertas dificultades en cuanto al manejo de información que pues puede entenderse o interpretarse de diversas formas a partir del conocimiento. Vamos a ver que en la ambigüedad vamos a tener falta de claridad y vamos a tener dificultad para planificar respuestas. Cuando hablamos de ambigüedad, hablamos también un poco en cuanto a cómo vamos a relacionar un poco como la complejidad. Solo que aquí en la ambigüedad vamos a encontrarnos con que aquí vamos a tener mucha información. El problema es que esta vasta información que se pueda manejar también dentro del mismo entorno se puede interpretar dentro de las relaciones de los miembros, se puede interpretar de acuerdo al conocimiento que tengan del tema cada una de las personas. Entonces, aquí vamos a ver que existe una falta de claridad y una dificultad a la hora de planificar respuestas, pues porque puede haber respuesta A y respuesta B, que las dos son viables, digamos, en cuanto a resolver alguna parte en el proceso, pero sabemos que esto viene de acuerdo a
el concepto de cada una de las personas que está dando o de los miembros que está dando esta respuesta. Entonces, la ambigüedad viene un poco por esa parte. Dentro de lo que vemos la complejidad, vamos a ver que en la complejidad nos va a hacer falta ciertas informaciones, no se van a crear esa información y eso hace pues que el contexto se vuelva un poco enredado, pero con la ambigüedad, al contrario, dentro de los miembros vamos a encontrar información relevante a la organización, pero como les decía aquí, con cierta falta de claridad o con esa interpretación que no va a ser una interpretación directa, sino que tiene que ver con cómo los miembros perciben esa información de acuerdo a su conocimiento. Entonces, vamos a ver cómo afrontamos entonces cada uno de esos aspectos dentro del entorno VUCA. Pues la volatilidad la vamos a enfrentar con visión. Cuando hablamos de visión es tener en claro, ¿sí? Tener en claro qué es lo que nosotros, o la misión que nosotros debemos de cumplir, aun cuando todo el tiempo estamos viendo, ¿verdad? Que todo el mercado, todo se va moviendo a una velocidad o va cambiando a una velocidad constante, todos los requerimientos, pero debemos tener siempre muy claro qué es lo que nosotros queremos lograr, la misión de nuestra organización. La incertidumbre la vamos a entender a partir o la vamos a afrontar a partir del entendimiento, ¿sí? Del entendimiento claro de qué cambios, qué circunstancias pueden presentarse, entender bien, pues, que se pueden presentar y cuáles se pueden presentar, aunque nosotros no sepamos cuándo se van a presentar, pero sí tener un poco el entendimiento de a partir de lo que estemos, de la organización esté desarrollando o esté trabajando, que esos cambios se van a presentar, pero entender un poquito o de cierta manera como no se puede predecir cuándo va a suceder, pero sí podemos predecir algunos aspectos dentro de los cambios. Entonces, la incertidumbre la podemos afrontar un poco con el entendimiento de como decíamos, de los cambios que se puedan suceder. La complejidad la vamos a afrontar con claridad. Y cuando hablamos de claridad, hablamos de tener la complejidad, entonces la vamos a tratar con claridad, pues porque vimos que hay el entorno está cargado de muchas partes o factores que están actuando a la vez y que dentro de la complejidad hay un difícil entendimiento a veces de las relaciones que se dan entre miembros de la misma organización. Entonces aquí lo vamos a afrontar con claridad, haciendo más bien pequeñas tareas o pequeños proyectos dentro de la empresa que mantengan siempre esas relaciones de una manera más sencilla, ¿sí? A un nivel un poco más sencillo. Entre entre la tarea es más grande, pues se va a dar esa complejidad en cuanto a las relaciones entre los miembros que están desarrollándola, y en cambio sí vamos a tener la claridad y la sencillez de crear más bien tareas un poco más pequeñas. Entonces las relaciones dentro de los miembros de la organización se van a mantener un poco más a un nivel más sencillo. La ambigüedad la vamos a afrontar con agilidad. Ya vimos que vamos a tener ahí la causa y efecto. Vamos a tener mucha información. A partir de esa información se van a tener una interpretación de esa información y se van a tener varias respuestas que en algunos casos van a crear estos estados o estos entornos de ambigüedad. Aparte, los demás aspectos de complejidad, de incertidumbre, de volatilidad, van a ayudar a que exista esta ambigüedad en cuanto a la interpretación
de la respuesta que se debe de dar. Entonces, vamos a afrontarla con agilidad, pues para crear esta capacidad de reacción rápida ante los cambios que se producen a consecuencia de esta misma ambigüedad dentro del entorno. Entonces, la agilidad nos va a permitir esa capacidad de reacción, de solución y de dar respuestas. Vamos a ver también los aspectos para la implementación de los entornos VUCA en las organizaciones. Vamos a ver los aspectos principales son elección de líderes, comprender al equipo, constante formación y transformación digital. Cuando hablamos de la elección de líderes, pues es importantísimo porque cuando vemos uno de la complejidad, por ejemplo, nos da como resultado algunas veces que se pierdan un poco, si no hay buenos líderes, que se pierdan un poco dentro de esas relaciones que veíamos entre los miembros del equipo o los miembros de la organización. Entonces, la elección de líderes es un aspecto importante para la implementación del entorno porque hay que buscar liderazgos idóneos y constancia en cuanto al ejercer ese liderazgo. O sea, no podemos tener un líder que ahorita sí es y que después cuando empieza estas complejidades dentro del entorno, pues se pierda ese liderazgo dentro de esos conflictos entre los mismos miembros de la organización. Entonces, liderazgo idóneo y la constancia de ese liderazgo son aspectos muy importantes dentro de la implementación del entorno VUCA. Vamos a tener también el de comprender al equipo, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer que los miembros de la organización sean parte del cambio, que hay que primero comprender todas las aspiraciones, todas las competencias que ellos puedan tener y que puedan compartir o que sirvan dentro de nuestra organización y tener pues el nivel de compromiso hacia la empresa o hacia la organización de cada uno de estos miembros. Obviamente, en cuanto nosotros los hacemos partícipes del cambio, ellos van a irse comprometiendo en mayor nivel con la empresa. Necesitamos también otro aspecto importante que es el de la constante formación. Es importante que nuestros miembros dentro de la organización estén en una constante formación, una actualización de sus conocimientos dentro de sus áreas, ¿verdad? O si vemos que cuando vemos el de comprender al equipo, vemos que tienen aspiraciones de formación a otros niveles, pues dentro de la constante formación es dar ese aspecto de apoyo para que nuestros miembros logren, ¿verdad?, esa actualización en sus conocimientos. Y por último, vemos la transformación digital. Cuando hablamos de la transformación digital, estamos hablando de que debemos de contar con un equipo competente y calificado en las nuevas tecnologías, porque pues ya vemos que es necesario para nuestras organizaciones siempre dar ese paso adelante en cuanto a incluir dentro de nuestros procesos de trabajo las tecnologías de punta, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a lo que es el entorno VUCA y cómo trabaja dentro de una organización. Vamos a ver ahora la evolución de las estructuras organizacionales. Vamos a ver que las estructuras han evolucionado de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? No vamos a tener el mismo tipo de organización que hace un siglo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que gracias a esta... Entonces, vemos que en el año de 2014 se publica el libro Reinventando las Organizaciones por el autor Frederic Laloux. Frederic Laloux vio o se dio cuenta, ¿verdad?, dentro de sus investigaciones que en algunas de las organizaciones los entornos de trabajo se habían vuelto un poco tediosos para los miembros.
Y entonces, pero vio que eso sucedía en algunas organizaciones, no sucede en otras organizaciones. Y entonces él empezó a hacer un estudio sobre pues ese comportamiento dentro de las organizaciones y por qué sucede y por qué en otras organizaciones no sucede. Y entonces se dio cuenta que lo que estaba sucediendo en algunos casos era que las organizaciones no están evolucionando de acuerdo no solo a las necesidades dentro de su mercado, sino también a las necesidades dentro de sus organizaciones en el entorno en el que se están desarrollando sus actividades, y pues eso está afectando a los miembros de sus estructuras. Y entonces pues empezó a ver dentro de sus observaciones que las organizaciones, hay organizaciones que han evolucionado y se han transformado de una manera dinámica, pero a la vez orgánica. La Lux describe dentro de su estudio un ordenamiento de acuerdo a esas observaciones y a esa evolución dinámica que él ha visto, ha observado, y el ordenamiento lo tiene por colores. Y cada color pues tiene ciertas características que identifican, ¿verdad?, el tipo de organización. Entonces tenemos así el color rojo, el color ámbar, el color naranja, el color verde y el color teal, que es un azul dentro del pantone de colores, le dicen azul cerceto o verde azulado. Y entonces vemos que cada una de estas tipos de organización que él identificó, vemos que la organización de color rojo tiene modelos de liderazgo autocrático y arbitrario, ¿verdad? Y los entornos se vuelven poco competitivos. ¿Y por qué? Porque tenemos que la jerarquía de un líder que es el poderoso, ¿verdad?, dentro de la organización. Aquí estamos hablando de la evolución, no estamos hablando de los dos tipos que vimos al inicio de jerárquica y jerárquica, porque ahí vamos a entender estos dos tipos de funcionamiento, de estructuras de funcionamiento. Aquí estamos hablando de la evolución que ha llevado del comportamiento dentro de los modelos de las organizaciones, la evolución que se ha dado. El color ámbar nos lleva a otro tipo de organización que aquí ya la ve él como una organización en la que la jerarquía ya no se mide por estatus, que se mide por estatus. Pues ya aquí hay una creación, aquí ya se desarrolla la organización hacia un poquito ya no tanto al modelo, al liderazgo de la jerarquía del líder poderoso, sino aquí pues ya siempre existe esa jerarquía dentro de los jefes, pero aquí se está dando ya por estatus, ya no se está dando de acuerdo de manera tan arbitraria. Vamos a ver que se van a crear roles más formales a partir siempre del estatus y que dentro de esa organización uno ya puede avanzar más bien por antigüedad. O sea, aquí vemos que si usted tiene 20 años de trabajar en la empresa, pues puede llegar a desarrollarse dentro de la empresa precisamente por la antigüedad que uno tiene y por el conocimiento que ha adquirido y la experiencia que ha adquirido dentro de la organización. En el color rojo, pues ya existe más bien una arbitrariedad en cuanto a la definición de tareas y a la definición de roles. Aquí ya se va a medir un poco más por el estatus y por antigüedad. En el color naranja vamos a ver que aquí ya no va a ser por antigüedad, sino se va a avanzar dentro de la organización por meritocracia. Cuando hablamos de meritocracia, hablamos de no por antigüedad, sino por los méritos o las competencias, las capacidades que tengan las personas dentro de las organizaciones. Aquí vamos a ver que ya vamos a tener un poco más de responsabilidad compartida dentro de las organizaciones. Aquí ya avanzamos, ¿verdad?, dentro de eso. Y
y va a avanzar también dentro de la introducción de innovación, que no va a ser como en el anterior, ¿verdad? En los anteriores en los que había un poco más de dificultad en cuanto a la participación de otros miembros. El color verde, ya vemos una organización un poco más evolucionada, de acuerdo a su comportamiento, va a estar enfocada más en el bienestar de todos, ¿verdad? No solo de los clientes, sino también de los empleados, o sea, de la comunidad en general. Y va a existir ya aquí un empoderamiento de los miembros, ya aquí va a haber una participación más de los miembros y una valía un poco mejor. Se va a tratar de que los miembros del equipo pues evolucionen hacia tener mayores competencias y mayores habilidades y que se sientan más capaces ellos de realizar sus actividades. Y por último, el nivel más alto de desarrollo o de evolución dentro de las organizaciones que propone Frederic Laloux. Vamos a tener la organización de color teal, y aquí ya vamos a ver que la organización evolucionó a tal nivel que ya va a haber una unión entre la autogestión y la eficiencia, ¿verdad? Ya no, la organización ya no es solo el medio para lograr ciertos objetivos, sino que dentro de la evolución de la organización vamos a tener la autogestión de la organización y de los miembros, de los equipos de trabajo dentro de estas organizaciones, y también que se va a tomar siempre mucho en cuenta el bienestar de los empleados. Aquí vamos a ver también dentro de la organización TIL, de la evolución de organización TIL, que pues la toma de decisiones, la jerarquía ya va a ser un poco más, ya es lateral, ¿verdad? Ya no es de mucha jerarquía, y ya vamos a ver que como hay un interés más dentro del desarrollo de los empleados, vamos a ver que ellos mismos ya se van a poder autogestionar, autoorganizar, de tal manera de poder realizar sus tareas de manera adecuada. Entonces, esto es la evolución de las organizaciones según Frederic Laloux. Y, como les digo, llegamos a la evolución de una organización que va a ser ya autogestionada y eficiente. Vamos a ver cuál es el paradigma de la organización TIL. Cuando hablamos de la organización TIL, y por eso la mencionamos aquí, porque es como una idea de lo que puede ser una organización que esté funcionando de cierta manera autosostenible. Y entonces vamos a ver que el modelo de TIL va a proponer que las organizaciones sobrevivan y surjan fortalecidas en cuanto a su funcionamiento, de manera de adaptarlas a los nuevos conceptos, no solo económicos, ¿verdad? Porque ya vemos que todo va cambiando, sino a nuevos conceptos sociales, ¿verdad? Ya las sociedades también van evolucionando, y de acuerdo a esa evolución no solo de los mercados económicos, sino también dentro de lo que es la sociedad, pues entonces el modelo TIL ayuda a que las organizaciones se puedan adaptar de mejor manera. Vamos a ver que rompe con lo que era la jerarquía, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, y cuando hablamos de jerarquía, pues ahí sí hablamos, ¿verdad? De muy bien cómo se estructura la toma de decisiones, más que nada. Y vemos que las organizaciones no siempre buscan tener estabilidad y estar consolidadas en el mercado. Y vamos a ver que el modelo TIL, a partir de romper con esas estructuras jerárquicas, sí puede lograr esa estabilidad y consolidación, y además lograr que las organizaciones sean adaptables para tener flexibilidad a la hora de innovar, ¿verdad? Entonces, vemos que el modelo TIL quiere equilibrar de cierta manera que la estabilidad de la empresa, que sea sustentable y a largo plazo, ¿sí? Porque eso es importante también, ¿verdad? Que esto sea a largo plazo, y desarrollar las capacidades no solo de adaptabilidad, sino de flexibilidad e innovación dentro de las organizaciones.
Vamos a ver los pilares fundamentales de las organizaciones TEAL. Vamos a ver la plenitud, el propósito evolutivo y la autoorganización. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de la plenitud de los miembros. Dentro de esa plenitud vamos a ver que los empleados se sientan realizados, se sientan contentos, se puedan sentir independientes de poder desarrollar sus actividades. Y a la vez estén comprometidos no solo con su trabajo, sino con la empresa, ¿verdad? Y que estén, aparte de eso, dentro de esa plenitud y de que ellos se sientan realizados, ellos puedan expresarse con libertad en sus sentimientos, sus emociones y sus opiniones acerca de. Entonces, sean participativos dentro de la organización. Y entonces eso va a traer una plenitud dentro de su entorno, ¿verdad? Dentro de sus sentimientos, ¿verdad? De cómo se sienten ellos dentro de la organización. El propósito evolutivo. El propósito evolutivo es entender como la organización autosustentable como cualquier organismo vivo, ¿verdad? Que obviamente uno necesita comer, los organismos vivos necesitan comer para mantenerse vivos, pero a partir de de lo que el organismo recibe, los alimentos necesarios, ellos solitos se pueden mantener, ¿verdad? Todos los procesos los hacen individuales y eso los mantiene vivos, ¿verdad? Vamos a ver que es importante que dentro de este propósito evolutivo, que entendamos que la organización se pueda automantener, ¿verdad? No dependa de otros factores. Y pues dentro de esta forma autosustentable tengan participación y comprensión de los objetivos y valores de la empresa, ¿verdad? De todo lo que la empresa tiene como parte de su misión y que todos entiendan, ¿verdad? Y participen de esa misión, para el cumplimiento de esa misión. Y por otro lado, pues la autoorganización, ¿verdad? Definitivamente lograr que todos los miembros de la organización sean autónomos, ¿verdad? Ya lo vemos dentro de la plenitud, pues que se sientan independientes, sí, pero además de eso se sientan autónomos, ¿verdad? Que se sientan ellos que pueden tomar decisiones cuando sea necesario, que pueden actuar cuando sea necesario y entonces, y que puedan autoorganizarse de acuerdo a tiempos, a tareas, a objetivos y todo, ¿verdad? Entonces, esos son los pilares fundamentales de la organización TEAL. Vamos a ver ahora el modelo de organización ágil. El modelo de organización ágil, vamos a ver que dentro de la evolución, la organización TEAL es de cierta manera un modelo de organización ágil. Y entonces aquí vamos a entender que para que una organización diga que su estructura está funcionando de manera ágil, vamos a hablar que la organización tiene que tener una estructura estable desde los niveles más altos. Vamos a ver que dentro del modelo de organización ágil se van a reemplazar muchas de las jerarquías tradicionales. ¿Sí? Vamos a tener al contrario una red de más flexible, que vamos a estar hablando de equipos de trabajo, pero además vamos a tener siempre líderes, una cierta jerarquía de líderes y otra jerarquía que va a ser la de los grupos de trabajo. Por supuesto que esta jerarquía no se va a llamar como tal, pero sí van a existir estos líderes que van a supervisar, que van en base a su experiencia y a sus conocimientos, van a dirigir de cierta manera a los grupos de trabajo. Por supuesto, cuando hablamos de estos líderes dentro de la organización ágil, estamos hablando de líderes que participativos, ¿verdad? Que no van a estar imponiéndose, no van a tomar decisiones unilaterales, sino que al contrario van a ser más participativos dentro de la organización. Y por supuesto vamos a ver que nosotros para el modelo de organización ágil tampoco vamos a tener un modelo estandarizado porque no funciona así. Ya sabemos nosotros que la agilidad
se refiere a estar todo el tiempo adaptándose, todo el tiempo estar aprendiendo, todo el tiempo estar dinámico y en movimiento, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades, pero sí existen algunos patrones de comportamiento dentro de las organizaciones. Está la autogestión, está la delegación, está los objetivos en común, la flexibilidad, ¿verdad? Y ver dentro de las estructuras un orden orgánico que hace que se produzca esta autosostenibilidad, autosustentabilidad de la organización. Vamos a ver dentro del funcionamiento ágil, tenemos una dinámica de actividades, ¿verdad? Que permiten o facilitan de cierta manera que el modelo ágil funcione de manera más adecuada. Tenemos el Product Discovery, que es una actividad dentro del modelo de organizaciones ágiles que sirve para definir primero dentro de la empresa el tipo de potenciales clientes, las necesidades y además de eso, cómo pensamos o cómo planeamos solucionar estas necesidades. A través de eso vamos a establecer los riesgos de la resolución de estas necesidades. Obviamente sabemos que estas pueden ir cambiando, pero tenemos que tener esa definición, ¿verdad? Porque eso va a ser nuestra visión de trabajo. Y aparte de eso, vamos a ver que cuando hablamos del Product Discovery, vamos a entender cuáles son los productos viables mínimos que podemos desarrollar para poder después ir completando o adhiriendo nuevas o sumando, ¿verdad? Nuevas funcionalidades o nuevas características a los proyectos a desarrollar. Y es importante que con el Product Discovery entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué vamos a desarrollar esos proyectos? El Story Mapping es una actividad que ayuda a que las organizaciones ágiles puedan entender el flujo de trabajo real que se está desarrollando, ¿sí? Para poder saber que se están cumpliendo los objetivos. Y con el Story Mapping vamos a tener el Kanban Mapping, que pues ya sabemos cuál es esta herramienta del Kanban, ¿verdad? Que es una herramienta visual que nos va a mostrar el estatus, ¿verdad? No solo el flujo de trabajo. En el Story Mapping vamos a ver el flujo de trabajo real. Aquí también vamos a ver el flujo de trabajo, pero vamos a ver el estatus de los avances de los proyectos. En este caso, con el Kanban Mapping vamos a hablar cuando hablamos del Kanban como parte del equipo de desarrollo, que lo van a utilizar en un equipo de desarrollo, estamos hablando de un proyecto, del desarrollo de un producto. Aquí estamos hablando con el Kanban Mapping de todo un mapeo, ¿verdad? Del estatus de los avances de los diferentes proyectos o de el estatus de trabajo de los diferentes departamentos o partes de esta organización que están funcionando, ¿verdad? Y entonces todo esto se va a traducir en mucha transparencia de la información, ¿verdad? Que es muy importante en el agilismo, ¿verdad? Tener siempre esta transparencia de información, que todos estemos enterados de qué está sucediendo. Y por último, vamos a ver un ejemplo de modelo de organización ágil. Aquí vemos el modelo Spotify. El modelo Spotify es el modelo actual a seguir. Está considerado, ¿verdad?, como el ideal, el ejemplo de que todos debieran de tomar para sus organizaciones. Y esto es importante porque la organización de Spotify no es una organización que haya evolucionado, sino es una organización que nació ágil. Y entonces vamos a ver que dentro del funcionamiento del modelo de Spotify vamos a encontrarnos con que existen reglas, ¿sí? Existen lineamientos que están poco definidos, y eso es porque están dando libertad
para que en algún momento puedan romperse o cambiarse de acuerdo a las necesidades del negocio. No van a tener no tienen procesos estandarizados. Eso quiere decir que en el proceso puede variar o puede cambiar. No funcionó el anterior, sí, no funcionó, sí funcionó, pero para un nuevo proyecto puede no funcionar igual, entonces no tiene un estándar de procesos, no hay un lineamiento de cómo se debe de hacer todo, porque pueden en algún momento cambiar. Y por supuesto, a partir de estas reglas poco definidas, cambiantes, y de no tener estandarizados estos procesos, vamos a ver que pueden emerger nuevas ideas de trabajo, nuevas formas de trabajo, y estas se pueden ir adaptando y pueden ir retroalimentando el funcionamiento de la organización. Propone el modelo de Spotify trabajo colaborativo, muy enfocado en la responsabilidad común, o sea que todos dentro de la organización son responsables de cierta manera de lograr las metas y del éxito de lo que estén trabajando. Y esto es importante porque esto es clave para crear estos equipos autónomos que se sientan seguros del trabajo que están desarrollando. Vamos a ver que dentro de los roles de Spotify vamos a encontrar estos roles de trabajo dentro de los equipos. Vamos a ver, lo primero son equipos de desarrollo que se llaman squads. Van a estar integrados de 8 a 10 personas. Son equipos siempre multidisciplinarios, multifuncionales y autoorganizados, como cualquier modelo de equipo ágil. Y van a tener definido un trabajo o la creación de este código de todos los requerimientos que va haciendo el cliente a partir del desarrollo del proyecto. Y le van a llamar el Custom Journey, que es el viaje que hace el cliente dentro del equipo, retroalimentando, ¿verdad? A través de sus observaciones y a través de pues requerimientos que él va cambiando a partir de. Van a ser autónomos y alineados a un fin común, o sea, lograr los objetivos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo final? Pues lo tienen bien definido y ellos todos están alineados a lograr ese fin común. Vamos a ver que cuando dentro del modelo de Spotify, cuando los squads logran su objetivo, son disueltos y los integrantes son reasignados a otros squads de trabajo, o sea que están todo el tiempo en movimiento y formando parte de diferentes equipos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ellos están trabajando de una manera dinámica, ¿verdad? Todo el tiempo dinámica. Aparte de los squads, vamos a ver las tribus. Estas tribus son agrupaciones de squads. Y entonces vamos a encontrar algo así como cuando le dicen, el squad es una casa y hay diferentes clusters o grupos de casas, ¿verdad? Y entonces así son las tribus, van a ser agrupaciones de diferentes squads, ¿verdad? Estos squads, esas tribus van a estar organizadas de acuerdo a la misma área comercial en la que estén desarrollándose. Y dentro de estas tribus, entre los mismos equipos o squads que forman estas tribus y con otras tribus también van a compartir todas estas experiencias de trabajo para retroalimentar los procesos. Vamos a ver que estamos hablando de estructuras matriciales sencillas. Este tipo de estructura, este equipo matricial, nos dice que están dependiendo de diferentes líderes. Sí, los equipos están no quiere decir que están diferentes jefes, porque no es lo mismo. Un líder ayuda, ¿sí?
supervisa o dirige, ayuda a dirigir a un equipo de trabajo. Y entonces aquí, cuando es una estructura matricial, estamos hablando de que no hay un solo líder, sino que hay varios líderes que están ayudando a supervisar o a dirigir estas tribus. Y dentro de cada tribu, pues va a haber un líder. En este caso es el líder tribal, que es el que va a estar supervisando de cierta manera que todos los equipos de desarrollo o todos los squads estén trabajando de manera adecuada. Y todos los líderes de tribu o los líderes tribales, pues también van a reunirse y van a o se reúnen, ¿verdad? Y retroalimentan sus mismas experiencias dentro de cada uno de sus tribus. Vamos a ver otro rol dentro del modelo de Spotify, que es el de los capítulos. Estos capítulos se les llama así a las personas que tienen alguna especialidad dentro de desarrollo, dentro de los grupos. Son personas que tienen un conocimiento muy específico y de a muy alto nivel dentro de los diferentes squads. Los capítulos se llaman cross squads, porque van a poderse, como quien dice, compartir con otros squads sus conocimientos, pero además de eso, dentro de la organización, estos mismos capítulos se van a reunir, van a discutir y van a compartir sus experiencias de trabajo, porque la idea es que ellos van y regresan van a ir moviéndose dentro de los diferentes capítulos. Y entonces ellos van a poder compartir y retroalimentar. Mira, yo el otro día ya trabajé con tal equipo, con el equipo A, y ahora trabajé con el equipo B y esto fue lo que observé, ¿verdad? Y esto porque están tratando de impulsar con esa retroalimentación, el desarrollo de competencias y el crecimiento de todos los integrantes. Y entonces ellos son una parte importante porque ellos están porque los otros miembros de los squads no tienen esa interacción con otros squads. Entonces, estos capítulos que llegan a trabajar y a desarrollar una tarea en específico dentro del desarrollo del trabajo, pueden compartirse y decirle, bueno, mira, cuando yo fui al grupo B, sucedió esto, entonces, pues pueden mejorar siempre, ¿verdad? Recordémonos que esa es la idea del modelo ágil, ir siempre mejorando y entonces aprendiendo, y entonces eso es lo que hacen los capítulos. Y por último, el rol de los gremios. Estos gremios, este gremio aquí sí es una comunidad completamente abierta, que está integrada por personas que son parte de la organización, pero que no son parte de los squads, pero que sí quieren compartir ciertos conocimientos en algún momento. Entonces, pueden ser personas que participen dando charlas, capacitaciones en algún momento sobre temas muy específicos que son de su entero dominio, pero que no forman parte de los squads. Los capítulos sí forman parte de los squads, pero los gremios no. Y entonces ellos entran y salen libremente porque ellos solo van en algún momento a compartir cierto conocimiento con algún equipo o squad, pero no son parte, sino son miembros que son parte de los squads, sino son miembros en otros niveles en otra parte de nuestra organización. Bueno, muchas gracias por su atención y esto es todo en cuanto a organizaciones ágiles.